Recibí la llamada del banco en una de las tardes más oscuras de mi vida. En ese momento estaba tirada bajo la escalera de un edificio de apartamentos viejo y ruinoso, con la frente ensangrentada, el teléfono manchado de barro y la pantalla completamente rota. Era una llovizna de principios de temporada, aquellas gotas gélidas me azotaban el rostro, borrando mi visión, pero incapaces de borrar la imagen de la traición y la miseria que encadenaban mi alma. Acababa de ser despojada de todo por quien llamé mi mejor amiga, y el hombre al que amé apasionadamente durante 5 años me había arrebatado hasta mi última pertenencia, no me quedaba absolutamente nada más que un cuerpo moribundo. Mis pulmones ardían, mi estómago rugía de hambre y mi corazón se sentía como si miles de cuchillos lo hubieran hecho añicos. Sentía que con solo respirar una vez más, este cuerpo se desmoronaría y mi alma se desvanecería para siempre en la noche interminable. La voz del empleado del banco, tan fría y profesional que helaba los huesos, sonó al otro lado de la línea, perforando mis tímpanos y haciéndome estremecer. Le saluda Valeria Montenegro. Llamamos desde el Royal Bank de Corea. Hay una cuenta fiduciaria establecida hace 5 años. El remitente solicitó el anonimato absoluto. Según el testamento, todos los activos de la cuenta serán transferidos a usted. Incluyen una lujosa mansión en el distrito de Gangnam, en Seúl, 200.000 millones de wons en efectivo, y el 51% de las acciones de la editorial de cómics más grande del país, Luz. Solté una carcajada ahogada, una risa que sonaba tan patética y desolada, resonando entre el aguacero torrencial. Las lágrimas calientes se mezclaban con la sangre seca y la fría lluvia en mis mejillas, saladas y amargas. ¿Quién sería tan loco como para hacer algo así? ¿No se habrán equivocado? Por favor, denme su número de teléfono. Quiero saber quién diablos está tan ocioso como para usar una fortuna como una broma. Al otro lado de la línea se hizo el silencio por un momento, una pausa tan larga que daba miedo, como si estuviera sopesando algo de suma importancia, algo que iba más allá de las normas profesionales. Luego aquella voz monótona continuó, esta vez con un toque de confusión y vacilación, pero sin perder su profesionalismo innato. Lo siento mucho, señora Montenegro, pero esa persona, él falleció hace 5 años. Antes de morir, dio instrucciones muy estrictas: si algún día ella realmente se siente desesperada, sin salida alguna, entréguele esta fortuna. Pero si ella sigue viviendo bien, en paz y feliz, entonces nunca, bajo ninguna circunstancia, dejen que sepa que existí en este mundo. Las últimas palabras del empleado del banco cayeron como un rayo, golpeando directamente en lo más profundo de mi ser. Todos los sonidos circundantes, el ruido bullicioso del tráfico, el trasiego de la gente, todo se desvaneció, dejando solo un silencio escalofriante en mi mente. Me quedé atónita, petrificada. Falleció hace 5 años. Esas palabras se repetían una y otra vez en mi cabeza como un conjuro fantasmal. Las lágrimas calientes rodaban sin control por mis mejillas manchadas de polvo, mezclándose con la sangre seca y el barro. ¿Quién fue? Al final, ¿quién me amó tanto que, incluso después de haber muerto hace 5 años, seguía preocupándose así por mí? ¿Quién estuvo detrás de mí protegiéndome en silencio durante 5 largos años sin que yo, una tonta insensible, tuviera la menor idea? Y la pregunta más grande de todas, como una cuchillada en el alma que me dolía y me asfixiaba, ¿por qué nunca había conocido a este hombre? ¿Por qué no tenía ningún recuerdo, ningún rastro de alguien que había dedicado un amor tan profundo por mí? Cerré los ojos y una ola de recuerdos inundó mi mente, no de esta vida, sino de otra anterior, en la que ya había caído derrotada. Al despertar del aturdimiento, me encontré en mi cama de siempre, dentro de la habitación rosa que tanto amaba. Lo que más amaba. La habitación rebosante de juguetes, ositos de peluche y cómics que coleccionaba desde la infancia. Las cortinas de gasa blanca se mecían suavemente con la brisa, filtrando los tiernos rayos del sol matutino. El aroma a jazmín en el balcón, el olor suave a pan tostado viniendo de la cocina. Todo era tan familiar, tan real. Me llevé la mano a la frente, ya no sentía ese dolor agudo como si me hubieran pateado bajo las escaleras. Solo quedaba una ligera hinchazón. Estaba aterrorizada. Esto era la mañana después de cumplir 18 años. Mi cumpleaños. Aquel cumpleaños fatídico. En mi vida pasada, justo en la noche de mi cumpleaños número 18, conocí a Damián Salazar, un hombre frívolo y experto en engaños, de quien me enamoré estúpidamente.
Y también esa misma noche Camila Ferrer, la íntima amiga en la que confiaba más que en mí misma, comenzó su plan para destruirme. Esos dos monstruos me empujaron al abismo. Me incorporé de golpe con el sudor frío empapando mi espalda. La dolorosa y humillante sensación bajo la escalera, la voz del empleado del banco y la borrosa silueta del hombre misterioso, todo era demasiado real para ser un sueño. Había muerto una vez y por algún milagro, se me había concedido la oportunidad de vivir de nuevo. Renacida. Vivir de nuevo para corregir mis errores. Vivir de nuevo para retribuir la bondad del difunto. Me miré en el espejo. La chica del reflejo seguía siendo Valeria Montenegro a los 18 años, llena de vitalidad, con grandes ojos brillantes y una sonrisa tan radiante como un girasol. Pero en lo más profundo de esa mirada había madurado la experiencia de alguien que ya había vivido una tragedia, la frialdad de quien ha sido traicionada y un fuego latente de venganza. ¿Quién? Al final, ¿quién me amó tanto? La pregunta seguía dando vueltas en mi cabeza como una maldición, una promesa. Si no era ninguno de los que ya habían aparecido en mi vida hasta ahora, entonces, ¿quién era? ¿Tenía esa persona alguna relación con la editorial, Luz, que me había legado? Claro, Luz. En mi vida pasada, había sido una fanática empedernida de los cómics coreanos. Recordaba que esta editorial era un gigante en la industria, pero nunca había investigado a fondo a sus propietarios, solo sabía que era misteriosa hasta dar miedo. Esa era probablemente la única pista que tenía. Un plan audaz comenzó a tomar forma en mi cabeza. Si aquel hombre me lo había dejado todo, yo lo encontraría. Y esta vez, no solo lo encontraría, sino que lo amaría y lo protegería con todo lo que tenía. No permitiría que volviera a morir tan solo por mi culpa. Le daría una vida feliz y dulce, digna del amor que me había consagrado. No me apresuré a buscar información sobre los dueños de Luz por canales oficiales. El misticismo de la corporación me hacía intuir que toda la información superficial ya había sido celosamente guardada. Decidí infiltrarme desde el puesto más bajo para descubrirlo por mí misma. Con una mente pulida por la experiencia de mi vida pasada, completé rápidamente mi licenciatura antes de lo previsto. Rechazando otras prestigiosas ofertas de trabajo, envié mi solicitud a Luz como empleada en prácticas en el departamento editorial, creyendo que me daría la visión más completa del funcionamiento de toda la corporación. Días después, recibí la noticia de que había sido aceptada. En mi primer día de trabajo vestí un conjunto de oficina sencillo pero elegante, con un maquillaje discreto que resaltaba mis rasgos afilados. Quería lucir segura y profesional, pero sin llamar demasiado la atención de forma innecesaria. La oficina era amplia, lujosa y rebosaba de un ambiente creativo. Enormes estanterías repletas de cómics de todo tipo, desde manhwas y betoons hasta webnovels, e ilustraciones vívidas colgaban por todas partes en una gran variedad de estilos. Respiré hondo sintiendo el aroma del papel nuevo, de la tinta de imprenta y también de los sueños, de aquel mundo en el que una vez me había sumergido. Bienvenida a Luz, Valeria. Una voz profunda y cautivadora, teñida de cierta frialdad, resonó a mis espaldas. Aquella voz hizo que todo mi cuerpo se estremeciera al sentir una familiaridad insólita. Me giré. Frente a mí estaba de pie un hombre. Era alto con una figura impecable enfundada en un traje negro a medida, de corte refinado que se ceñía perfectamente a los contornos de su cuerpo. Su rostro era anguloso, su puente nasal alto y recto, sus finos labios ligeramente apretados y, sobre todo, sus ojos profundos y oscuros como un lago otoñal ocultaban un halo de misterio inescrutable. Desprendía un aura fría y distante, pero a la vez magnética, que hacía que la gente quisiera acercarse a él y a la vez temiera hacerlo. Su belleza no era de un tipo apacible y erudito, sino poderosa y peligrosa, semejante a una escultura perfecta. Me quedé helada. Mi corazón comenzó a latir desbocado, cada latido resonaba con fuerza en mi pecho. No podía apartar los ojos de él. No me equivoqué. Esta sensación, esta presencia, era el hombre que me había atormentado en mis sueños durante la vida pasada. El que había muerto por mí. Howard. Hola, intenté mantener el tono lo más calmado posible, pero por dentro era una tormenta embravecida. Soy Valeria Montenegro, la nueva empleada del departamento editorial. Él se limitó a asentir levemente sin decir nada más, su mirada pasó sobre mí con indiferencia antes de dar media vuelta y alejarse.
Su espalda erguida y alta se alzaba imponente y firme como una montaña, pero también rezaba una profunda soledad. Valeria. ¿Qué miras tan embobada? Una compañera amistosa me dio una palmada en el hombro, sacándome de mis pensamientos. Se inclinó para susurrarme al oído con una admiración disimulada, sin apartar los ojos de la figura que se alejaba. Es el jefe Adrián. El director general. Es tan frío como brillante y además increíblemente apuesto. No hay nadie en toda la empresa que no esté rendido ante él. Adrián Beaumont. Ese nombre no podía ser. Sentí como si me hubiera alcanzado un rayo. Adrián Beaumont. Este era el nombre del hombre que había muerto por mí en mi vida pasada. El que me lo había dejado todo, el que me amó más que a su propia vida, a quien siempre atormentó el no haber conocido su existencia. Pero él sigue vivo. De pie ante mí con esa apariencia fría y una presencia abrumadora. ¿Qué diablos está pasando al final? Intenté mantener el rostro sereno, pero en mi interior se desataba una gran tormenta que giraba sin cesar. Si Adrián Beaumont era quien me había dejado la fortuna, entonces en mi vida pasada él había muerto. ¿Por qué en esta vida seguía con vida y era el director general de Luz? ¿Acaso el hecho de haber renacido había cambiado su destino? Una sensación que iba desde la alegría más absoluta hasta la confusión más incomprensible, mezclada con un toque de miedo. Me alegraba de que estuviera vivo, de tener la oportunidad de retribuirle. Estaba confundida porque todo era muy diferente a lo que conocía de la historia original. Y tenía miedo porque no sabía si tendría la fuerza suficiente para enfrentar los misterios detrás de este hombre, ni si podría cambiar por completo su trágico destino. Adrián Beaumont, murmuré su nombre como si quisiera grabarlo hasta en los huesos, tatuarlo en mi propia alma. Esta vez nunca dejaré que sufras ningún tipo de daño. Te amaré y te protegeré. A cualquier precio. Comencé mi nuevo trabajo en Luz. Todo salió tal como lo había predicho. El departamento editorial era un entorno excelente para conocer la corporación y a la gente de allí. Todos los días intentaba observar a Adrián, buscando señales, piezas del rompecabezas de su pasado. Era un director competente y decidido en los negocios, que dirigía un imperio gigantesco sin contratiempos, pero cuando no trabajaba se mostraba distante, callado, y a veces dejaba ver una profunda melancolía difícil de entender, como un cuadro cubierto por el polvo del tiempo. No olvidaba las palabras del empleado del banco: si ella vive bien, no dejes nunca que sepa que existí. Eso significaba que si quería acercarme a Adrián, no podía dejar que supiera lo de la fortuna, ni que había muerto en mi vida pasada, ni que yo había renacido. Tenía que conquistarlo por mí misma, con esta misma Valeria Montenegro, con mi sinceridad y mi amor. Una tarde de lluvia torrencial, un aguacero cayó de repente sin previo aviso. Las pesadas gotas golpeaban los cristales de la oficina, formando una sinfonía triste. Acababa de terminar mi turno y esperaba en el vestíbulo de la empresa. Al mirar a través de los cristales, vi que el agua salpicaba y las calles se habían convertido en ríos. No llevaba paraguas y mi teléfono se había quedado sin batería, por lo que no podía pedir un taxi. Justo cuando pensaba que tendría que aguantar y arriesgarme a salir corriendo, una figura alta y familiar apareció a mi lado. ¿No tienes paraguas? Resonó aquella voz profunda, nada menos que la de Adrián. Aunque su tono seguía siendo frío, pude percibir en él una vaga preocupación oculta. Me giré y lo vi sosteniendo un paraguas negro y grande, que acentuaba aún más su aspecto frío, misterioso y lleno de poder. Su fragancia masculina me invadió y provocó que mi corazón diera un vuelco inesperado. Yo lo olvidé, respondí algo desconcertada, sin esperar tener la oportunidad de hablar a solas con él en una situación así. Supongo que tendré que esperar a que pare de llover. Él no dijo nada, simplemente abrió el paraguas y, de repente, lo inclinó hacia mí para protegerme de las gruesas gotas. La cortina de lluvia nos aislaba del mundo exterior, creando un espacio pequeño y privado. Vámonos, dijo con una sola palabra antes de caminar hacia el aparcamiento sin esperar mi respuesta. Sorprendida, lo seguí apresuradamente. Bajo el paraguas negro caminamos hombro con hombro. Su aroma masculino mezclado con el olor de la lluvia húmeda hizo que mi corazón volviera a latir con fuerza. La sensación era tan íntima que asfixiaba y tan distante que parecía imposible de alcanzar. Él no añadió una sola palabra, solo me cubría en silencio con paso firme.
Lo miré de reojo, su rostro conservaba la frialdad habitual, pero las comisuras de sus labios parecían curvarse ligeramente, de forma muy sutil, como el trazo fugaz de un hábil pintor. Gracias, director Adrián, rompí el incómodo silencio al llegar al aparcamiento. Él se limitó a asentir con la cabeza sin mirarme y se dirigió hacia su coche. El lujoso Rolls-Royce negro desapareció en medio de la cortina de lluvia, dejándome sola con un sentimiento indescriptible en el pecho. Resulta que bajo esa apariencia fría y dura como el hielo, todavía albergaba un atisbo de calidez y preocupación, solo que muy bien escondida. Aquella tarde lluviosa y aquel paraguas predestinado marcaron el inicio de mis acercamientos hacia Adrián. Comencé a tomar la iniciativa, buscando ocasiones para hablar con él, para conseguir que reparara en mí y lograr colarme en su mundo solitario. Puse en marcha una campaña de pequeñas travesuras hacia Adrián de manera sutil. Me di cuenta de que era un hombre bastante serio, incluso algo rígido en el trabajo, que mantenía siempre una distancia prudente con los demás. Pero al mismo tiempo se mostraba torpe y adorablemente confuso ante situaciones fuera del guión, especialmente con las mujeres. Ese era su punto débil y también la oportunidad perfecta para acercarme. Un mediodía, dejé caer a propósito una carpeta de documentos justo en la puerta de su despacho. Los papeles se esparcieron con un susurro sobre el suelo de baldosas. En cuanto abrió la puerta para salir, me agaché a recogerlos, dejando al descubierto mi cuello blanco y parte de mi atractiva clavícula que se asomaba bajo una fina camisa. ¡Ay! Exclamé suavemente, fingiendo haberme pillado la mano con el marco de la puerta. Las lágrimas asomaron a mis ojos y mi voz sonó frágil y suplicante. Adrián se quedó paralizado, me miró y luego los documentos esparcidos por el suelo, con su rostro frío cruzado por un atisbo de desconcierto. Su mirada se detuvo brevemente en mi cuello antes de desviarse de inmediato. ¿Te encuentras bien?, preguntó con un ligero tartamudeo, muy alejado de su tono decidido de las reuniones. Levanté la vista y le regalé una brillante sonrisa, procurando que nuestros ojos se encontraran. «Ah, director Adrián. ¡Qué suerte que esté aquí!». Se me cayeron los papeles y además me lastimé la mano. «Me duele mucho». Se apresuró a agacharse para ayudarme a recoger los documentos, y su mano rozó ligeramente la mía cuando ambos intentamos alcanzar la misma hoja. Pude notar su evidente torpeza y nerviosismo. Sus mejillas se tiñeron de un suave rubor que disipó un poco su frialdad. Déjame ayudarte», dijo con la voz temblorosa. Lo miré sintiendo una profunda ternura. Un director poderoso que movía los hilos del mundo empresarial podía ponerse tan nervioso como un adolescente frente a una chica. Eso hizo que mi determinación fuera aún mayor. «Gracias, director Adrián», me puse de pie, me incliné levemente y me acerqué un poco más a él. Mi aliento cálido rozó cerca de su oído. El perfume que había elegido especialmente para la ocasión, suave pero cautivador, penetró en su olfato. «Es usted muy amable. ¿Le importaría que lo invite a almorzar para compensarlo?». Como disculpa por haberlo molestado. Adrián se sobresaltó. Dio un paso atrás para escapar de mi cercanía, casi olvidando mantener su fachada de frialdad. No es necesario», se apresuró a rechazar, elevando un poco el tono como si temiera que lo obligara. Estoy ocupado. Tú sigue con lo tuyo». Dicho esto se marchó a toda prisa con pasos torpes, dejándome allí sola con una sonrisa pícara en los labios. «Adrián, puedes tener una fachada fría, pero por dentro eres adorablemente puro. Definitivamente lograré que muestres tu verdadero ser». Los días siguientes continué creando situaciones similares. A veces chocaba con él por accidente en el pasillo, derribaba mis cosas y fingía necesitar ayuda para recogerlas, otras olvidaba mi tarjeta de identificación y le pedía que me abriera la puerta, soltando comentarios que lo hacían sonrojar. Incluso sin querer derramé café sobre su camisa para tener una excusa y tocarlo mientras lo limpiaba. En cada ocasión Adrián se mostraba cohibido, se sonrojaba y hasta evitaba cruzarse conmigo, pero jamás demostró enojo ni molestia. Al contrario, logré ver un brillo extraño en sus ojos, como si poco a poco se estuviera acostumbrando a mi presencia y quizás incluso la estuviera esperando. Mientras tanto en casa, los acontecimientos empezaban a desarrollarse siguiendo exactamente el guión de mi vida pasada, tal cual lo había experimentado. Era el momento exacto en el que Damián y Camila iban a actuar.
Mi familia, aunque no tan rica como la de Adrián, pertenecía a la clase media alta y gozaba de cierto prestigio en el sector inmobiliario. Mi padre era un hombre honesto, crédulo y de buen corazón que siempre pensaba lo mejor de los demás. Por esa razón, había sido engañado por Damián, aquel parásito consentido, y por Camila, mi dizque íntima, pero malvada amiga. Ambos se habían aliado, aprovechándose de la confianza de mi padre para apropiarse de su patrimonio. Una noche, al regresar del trabajo y cruzar la puerta de casa, noté un ambiente pesado que lo impregnaba todo. Mis padres estaban sentados sin vida en el sofá, con el rostro pálido y la mirada perdida en el vacío. Valeria, ya llegaste, me llamó mamá con voz débil y temblorosa, como si hubiera estado llorando desconsoladamente. ¿Qué pasa? ¿Por qué se sientan aquí sin encender las luces siquiera? Pregunté sabiendo perfectamente lo que ocurría, pero fingiendo inocencia y preocupación, interpretando a la perfección el papel de una hija devota. Mi padre suspiró profundamente con el rostro lleno de cansancio y remordimiento. Se llevó la mano a las sienes, con una voz temblorosa e impotencia reflejada en cada palabra. Nos han estafado, hija mía. Esta casa y todos los ahorros de toda la vida de tus padres nos los ha robado, nos los ha quitado Damián. Sentí una punzada en el corazón. Aunque ya lo sabía, escucharlo de los labios de mi padre seguía resultando sumamente desagradable. El rencor se disparó, pero logré reprimir mis emociones rápidamente, pues aquello formaba parte de mi plan. Esta vez ya no era aquella chica débil que solo sabía llorar y desesperarse como en mi vida pasada. Tenía un plan, uno perfecto. ¿Cómo ha podido pasar algo así? Fingí enfurecer, apretando los puños, aunque en realidad estaba conteniendo una sonrisa triunfante. Damián. ¿Cómo se atreve a hacernos esto? Papá, mamá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a denunciarlo. Mamá rompió a llorar desconsoladamente con un llanto lastimero que desgarraba el alma. Es muy difícil, hija. Él es muy astuto, falsificó los documentos a la perfección y además cuenta con abogados influyentes detrás. Lo hemos intentado, pero sin pruebas no podemos denunciarlo. No puede ser. Me levanté de golpe simulando un pánico absoluto mientras caminaba de un lado a otro de la habitación. Padres. ¿Dónde vamos a vivir ahora? ¿Dónde nos alojaremos? ¿Lo hemos perdido todo? Ahí estaba. La oportunidad había llegado. Respiré hondo y miré a mis padres con una determinación absoluta, la mirada de alguien que lo había vivido todo y se había vuelto más fuerte. No se preocupen. Yo tengo un plan. No permitiré que nos quedemos en la calle. A la mañana siguiente llegué a trabajar más temprano de lo habitual, llevando conmigo una pequeña maleta con algunas prendas y artículos personales esenciales. A diferencia del semblante abatido de mis padres, yo lucía inusualmente radiante. Buenos días, director Adrián. Saludé con una sonrisa brillante al ver a Adrián salir del ascensor, con su habitual expresión fría, aunque su mirada se detuvo brevemente en la maleta que llevaba en la mano. Buenos días, Valeria, respondió asintiendo levemente con su voz profunda. ¿A qué se debe que traigas equipaje al trabajo? Inhalé hondo adoptando una expresión lastimera y un rostro profundamente afligido. Director Adrián, tengo un asunto sumamente importante con el que necesito pedirle ayuda. Él frunció ligeramente el ceño, intrigado. ¿De qué se trata? Suena bastante urgente. Lo que pasa es que comencé a relatar de forma trágica cómo mi familia había sido estafada por Damián, perdiendo la casa y todos nuestros bienes. Intenté añadir pequeños matices para que la historia sonara desgarradora y lamentable, pero manteniendo la verosimilitud, como si fuera una víctima inocente al borde del abismo. Ahora no tengo dónde vivir, y no quiero que mis padres se preocupen más por mi culpa. De verdad no sé cómo arreglármelas, bajé la mirada con timidez, fingiendo que las lágrimas estaban a punto de desbordarse de mis ojos. Adrián guardó silencio, su rostro frío no mostraba emoción alguna, pero sus ojos me observaban con atención. Sabía que estaba pensando y analizando la situación. ¿Entonces qué esperas que haga? Preguntó con voz grave pero más precavida, como sopesando las opciones. Yo solo estoy acorralada y no tengo a dónde ir, titubeé, antes de armarme de valor para levantar la vista y mirarlo fijamente a los ojos, con una mirada brillante y suplicante. Director Adrián,
¿Tiene alguna propiedad vacía? ¿Podría alquilármela por unos días o yo podría mudarme a su casa un tiempo? Prometo pagar la renta puntualmente y no causarle ninguna molestia. Puedo cocinar, limpiar y hacer lo que sea para compensarlo. Noté cómo Adrián se sobresaltaba. Sus ojos se abrieron un poco más antes de desviar la mirada para evitar la mía. Un suave rubor se extendió por sus mejillas, un gesto inusual en su rostro habitualmente helado. Esto vaciló visiblemente incómodo. Mi casa no es muy conveniente. ¿Por qué no va a ser conveniente? Actué con aire dolido, con la voz casi quebrada. Solo necesito un pequeño rincón para dormir. Además, usted fue quien me cubrió con el paraguas el otro día, sé que es una buena persona. No me dejará tirada en la calle, ¿verdad? Usé mi táctica de ataque psicológico recordando su bondad y mi confianza en él. Sabía que Adrián era un hombre íntegro y que no podría rechazar a una chica en apuros que además lo halagaba. Y tal como lo esperaba, tras guardar silencio un largo rato, exhaló un suspiro casi imperceptible. De acuerdo, dijo con tono reacio, aunque sabía que había ganado. Preséntate en esta dirección esta noche. Le pediré a mi asistente que prepare una habitación para ti. Pero no debes molestarme. Me entregó una tarjeta de presentación con la dirección de una lujosa mansión en el distrito de Gangnam, en Seúl. Sonreí ampliamente, celebrando la victoria en mi interior. El primer paso del plan había sido un éxito rotundo. Gracias, Adrián. Es usted el mejor hombre del mundo. Incapaz de contener la alegría, me puse de puntillas y le di un beso rápido en la mejilla. Fue un roce fugaz, pero suficiente para dejar a Adrián petrificado. Se quedó inmovilizado con el rostro encendido y una mirada de total pánico, como si acabara de cometer una locura imperdonable. Valeria. Balbuceó con voz diminuta. Solté una risita ahogada y salí corriendo de inmediato, dejándolo allí solo, estupefacto, con la cara roja como un tomate y una sonrisa boba dibujada involuntariamente en los labios. Y así fue como me mudé oficialmente a la casa de Adrián. Su mansión era enorme y lujosa, decorada con un estilo minimalista pero refinado. Era totalmente distinta a la frialdad y soledad que había visto en mis sueños de la vida pasada. Quizás al haber cambiado yo, su destino también se había transformado, pasando de una existencia trágica a una vida colmada de calidez. Aquella misma noche, al salir del baño después de ducharme, vestida con un delicado pijama de seda rosa claro, Adrián apareció de repente. Estaba preparándose un café en la cocina y al escuchar ruidos extraños, subió a investigar. La cálida luz ambiental resaltaba la tersura y blancura de mi piel. Me miró y volvió a quedarse petrificado, con los ojos muy abiertos y la taza de café a punto de caérsele de las manos. Fingí sorpresa a propósito y me cubrí la boca riendo suavemente. Vaya, director Adrián. ¿Aún no duerme? Tarde como es y todavía toma café. Él seguía inmóvil con la mirada clavada en mí, el rostro sonrojado y sin saber qué decir. Su respiración se volvió ligeramente más agitada. ¿O acaso necesitas otra cosa? Me acerqué un paso más a él con un tono dulce y juguetón, mientras parpadeaba coquetamente. ¿Quieres que te ayude en algo? Adrián pareció despertar de un trance, dio media vuelta y huyó a toda velocidad escaleras arriba, dejándome allí sola mientras estallaba en carcajadas. La fría expresión de todos los días había desaparecido por completo, reemplazada por la adorable torpeza de un chico joven. Situaciones divertidas y embarazosas como aquella se repetían constantemente en la casa de Adrián. A propósito, olvidaba salir de mi habitación en pijama cuando él estaba en casa, o sin querer dejaba al descubierto las curvas de mi cuerpo al pasar junto a él. También le preparaba café con frecuencia y le hacía el desayuno, a veces rozando intencionadamente su mano al entregarle las cosas o sentándome muy cerca de él mientras veíamos una película. Adrián siempre se ponía nervioso, se sonrojaba e incluso intentaba evitarme, pero sabía muy bien que no me aborrecía. Al contrario, podía percibir una atención muy especial por su parte. Con frecuencia dejaba el desayuno servido en la mesa para mí antes de irse a trabajar, compraba los últimos cómics que me encantaban y los dejaba sobre mi escritorio, y de vez en cuando lo descubría mirándome a escondidas mientras trabajaba en la sala, con una mirada colmada de ternura y afecto. Una noche, mientras leía un libro en la sala, Adrián acabó de llegar del trabajo.
Al verme, su rostro se relajó un poco y el cansancio que arrastraba pareció disiparse. De repente se acercó y se sentó a mi lado, aunque manteniendo una distancia prudente. «¿Tú, digo, te apetece ver una película?», preguntó con voz algo torpe, mientras sus dedos acariciaban nerviosos el mando a distancia del televisor. Sonreí para mis adentros. Claro que quería ver una película. ¿Estaba intentando acercarse a mí? ¡Qué adorable! Sí, por favor. Contesté con una sonrisa radiante. ¿Entonces la elijo yo? Elegí una película animada entrañable y me recosté suavemente en su hombro. Adrián se sobresaltó, pero en ningún momento me apartó. Solo se movió un instante con el cuerpo tenso por la sorpresa, antes de volver a adoptar una postura rígida. Pude notar la tensión en su físico, pero también la calidez que irradiaba desde su hombro y la forma en que su mano se cerraba levemente en un puño. Mi vida en la casa de Adrián transcurría de ese modo, llena de momentos tan cómicos como dulces, parecidos a los de una comedia romántica. Sentía que poco a poco iba conquistando su corazón y que él también empezaba a abrirse, mostrando esas emociones sinceras que había guardado en secreto durante tanto tiempo. Sin embargo, jamás olvidé mi objetivo principal, vengarme de Damián y Camila. Sabía que Camila, aquella víbora hipócrita, no tardaría en aparecer. Ella era quien me había precipitado al abismo en mi vida anterior, y en esta no iba a permitir que se saliera con la suya. Una semana después de haberme mudado a casa de Adrián, Camila dio conmigo. Apareció en la empresa fingiendo ser la amiga de toda la vida a la que hacía tiempo no veía. «Valeria, ¿dónde te habías metido? Te he estado buscando por todas partes. Tu teléfono no dejaba de dar apagado y me tenías con el corazón en la boca». Camila se abalanzó sobre mí con un abrazo apretado, su rostro reflejaba una supuesta preocupación y sus ojos estaban bañados en lágrimas, pero yo sabía muy bien que no era más que una farsa perfectamente ensayada. El aroma de su perfume barato me invadió las fosas nasales, haciéndome fruncir el ceño con disimulo. «Ah, Camila. Yo estoy parando temporalmente en casa de una amistad», contesté a propósito de forma ambigua, deseando ver su reacción y comprobar hasta dónde llegaría para averiguar información. «¿De qué amigo? ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Y cómo es que estás viviendo en una mansión tan lujosa?», preguntó Camila con los ojos recorriendo sin parar la imponente propiedad detrás de mí, dejando al descubierto una envidia y avaricia imposibles de disimular. Sus ojos parpadeaban mientras su mente calculaba cada detalle. Sonreí para mis adentros. Tal como lo había previsto. «Camila, ya has enseñado la hilacha. El dueño es un poco maniático con las reglas, así que no puedo darte muchos detalles», comenté antes de arrastrarla hacia la sala, asegurándome de que pudiera ver algunos objetos de gran valor distribuidos por el lugar. «En fin, déjalo ya. ¿A qué se debe tu visita? Valeria, ¿te enteraste?», comenzó a lamentarse Camila con un tono de indignación fingida, haciéndose la más desdichada del planeta. «Damián, ese maldito es un canalla. Te robó todo el dinero y ahora pretende casarse con otra, con la hija adinerada de una familia de la alta sociedad a la que acabo de conocer. Me das tanta pena, ni te imaginas lo que te está pasando a espaldas tuyas». Miré a Camila con una frialdad glacial mientras una sonrisa fingida se dibujaba en mis labios. Seguía actuando a la perfección, digna de un Oscar en Hollywood. «¿De verdad?». Fingí asombro llevándome las manos a la boca. «¿Se ha atrevido a tanto? Yo jamás imaginé que fuera esa clase de persona». «Así es», asintió Camila repetidas veces con una expresión de rabia contenida, aunque en sus pupilas brillaba un destello extraño, una chispa de satisfacción maliciosa. Yo intenté convencerlo de 1000 maneras, pero no quiso escucharme. Incluso me dijo que jamás te amó, que solo te usaba por tu dinero. Hasta se burlaba de ti diciendo que eras una pueblerina sin futuro alguno. Reí con desprecio en mi interior. «Actúas muy bien, Camila, pero yo ya me sé el guión de memoria. ¿Quieres que te crea, quieres que sufra y quieres que muerda el anzuelo para actuar como tú deseas? ¿Y qué sugieres que haga ahora?», pregunté manteniendo la calma, como si estuviera esperando un consejo sabio de su parte. Yo quiero ayudarte a hacer justicia», exclamó Camila con los ojos iluminados por una ambición desmedida. «Me enteré de que Damián anda tras los pasos de una heredera muy rica,
cuyo padre dirige un grupo empresarial rival al de los tuyos. Si nos armamos de valor podemos desenmascararlo juntas y hacer que lo pierda todo. Recupera a Damián para que se arrepienta de haberte abandonado. En mi mente comenzó a gestarse un plan mucho más completo y perfecto. ¿Camila quería desenmascarar a Damián? Muy bien, dejaría que hiciera el trabajo sucio. Pero el final de esta historia no sería en absoluto como ella esperaba. Sería ella misma quien cavara su propia tumba. Sabía que para ejecutar la venganza contra Damián y Camila a la perfección, necesitaba la ayuda de Adrián. No solo era un director general brillante y perspicaz capaz de leer las intenciones ajenas, sino que también disponía de la influencia y el poder que tanto requería. Una noche, mientras Adrián trabajaba en su estudio, le llevé una taza de café caliente cuyo reconfortante aroma impregnó toda la estancia. Director Adrián, me senté en la silla frente a su escritorio, dejando la taza sobre la madera con una actitud seria, sin rastro de mis bromas habituales. Tengo algo sumamente importante que contarle. Lo que voy a decirle le va a parecer increíble, pero le ruego que me escuche. Él levantó la vista, clavando en mí sus profundos ojos con una expresión de total seriedad. ¿De qué se trata? Te ves bastante tensa. Inhalé profundamente y comencé a relatarle todo. Le hablé de Damián y Camila, de lo que me habían hecho en mi vida pasada, de cómo había muerto y había vuelto a la vida, y también de mis planes de venganza para esta ocasión. No le oculté nada, ni el hecho de haber fallecido, ni que él también hubiera perdido la vida por mí en aquella otra existencia. Adrián escuchó con absoluta atención, su rostro se fue tornando cada vez más frío y en su mirada apareció un destello peligroso, afilado como una cuchilla. Cuando llegué a la parte en la que él moría por mí en el pasado, sus manos temblaron levemente y se cerraron con fuerza en un puño. ¿Tú dices que has vuelto a nacer? Preguntó con voz grave, cargada de escepticismo, aunque en sus ojos logré vislumbrar una débil chispa de credibilidad. Sí, asentí sin vacilar un segundo. Sé que suena a locura y que es difícil de creer, pero es la pura verdad. Y estoy convencida de que, gracias a mi renacimiento, el destino de usted cambió y no murió en la otra vida. Vine a buscarlo para alterar el curso de los acontecimientos y para protegerlo. Adrián guardó silencio. Me observó con una mirada cada vez más compleja, como si albergara miles de pensamientos a la vez. En sus ojos descubrí asombro e incredulidad, pero también un atisbo de familiaridad y una profunda convicción. Se levantó, caminó hacia el ventanal y contempló la noche que envolvía la ciudad. Su esbelta y solitaria silueta se recortaba en la oscuridad, transmitiendo ahora una firmeza inquebrantable. «¿Entonces, ¿en qué quieres que te ayude?», preguntó con voz grave, aunque pude percibir su total consentimiento en sus palabras. Sonreí. Sabía que me había creído. «Quiero que me ayudes a desenmascarar la verdadera cara de Damián y Camila», dije, mientras una chispa fría y resuelta brillaba en mi mirada. «Quiero que paguen con creces por lo que le hicieron a mí, a mi familia y a ti en mi vida pasada». Adrián se giró para mirarme. Sus ojos reflejaban una profundidad indescifrable, pero en ellos también destellaba un apoyo incondicional y un toque inconfundible de posesividad. De acuerdo, se limitó a pronunciar una sola palabra, pero supe que era una promesa, un compromiso absoluto. «Te ayudaré. Y tú serás mía», añadió lo último con un tono profundo y dominante que me hizo dar un brinco. Su mirada era tan intensa que parecía querer devorarme. Comprendí que Adrián había empezado a dejar al descubierto su naturaleza posesiva. Con la ayuda de Adrián, mi plan comenzó a ponerse en marcha a la perfección. Decidimos dejar que Damián y Camila se desenmascararan por sí mismos, empujándolos a caer en la trampa que ellos mismos me habían tendido. Empecé a colaborar con Camila en su supuesta misión de descubrir a Damián. Ella, convencida todavía de que yo era una chica ingenua, fácil de manipular y que seguía enamorada de Damián, creía firmemente que controlaba cada movimiento. No paraba de facilitarme información sobre Damián y sobre la rica heredera con la que salía, animándome a recuperarlo para que volviera a mis brazos y yo me alzara con la victoria en aquel triángulo amoroso. «Valeria, tienes que ser fuerte», me decía Camila con una falsa actitud de apoyo, mientras una chispa de anticipación brillaba en sus ojos. «Sé que aún sigues enamorada de Damián. Vuelve a conquistarlo. Él se arrepentirá de haberte dejado. Yo te ayudaré».
Reí con desdén en mi interior, con la mirada helada. ¿Enamorada? ¿Arrepentimiento? Camila, eres tan ingenua que no imaginas siquiera que estás cayendo tú misma en tu propia trampa. Fingí estar destrozada y con un deseo irrefrenable de reconquistar a Damián. Siguiendo al pie de la letra las directrices de Camila, busqué la manera de acercarme de nuevo a él. Damián, aquel hombre tan codicioso como descarado, al ver que volvía a buscarlo por iniciativa propia, dio por sentado que seguía colada por él. Empezó a merodearme otra vez, prodigándome palabras dulces, fingiendo arrepentimiento y haciendo juramentos de amor. Valeria, sé que me equivoqué, me decía con una cara de falsa angustia, esforzándose por parecer arrepentido. Te pido perdón. Todavía te amo. ¿Podemos volver a estar juntos? Te juro que jamás volveré a dejarte. Lo miré fijamente con los ojos helados y repletos de desprecio. Seguía siendo el mismo patán mentiroso y avaricioso de mi otra vida, no había cambiado en absoluto. ¿Lo dices de verdad? Pregunté con un hilo de voz débil, mientras por dentro me consumía el asco. Claro que sí. Asintió con desesperación, como si temiera que no le creyera. Te lo juro. Solo te amo a ti. Voy a compensarte por todo. Sonreí para mis adentros. Perfectamente. Sigue creyendo que soy la tonta de antes. Sigue pensando que soy un blanco fácil del que puedes sacar provecho. Mientras tanto, Adrián y yo seguíamos conviviendo bajo el mismo techo, y nuestra relación se volvía cada vez más estrecha. Ya no recurría a juegos para provocarlo, ahora lo cuidaba con genuina atención y afecto. Me encantaba ver cómo se ponía nervioso y se sonrojaba cuando lo rozaba por accidente, y cómo me miraba de reojo cuando creía que no me daba cuenta. Una noche, mientras leía en la sala, Adrián se acercó sin hacer ruido. En lugar de sentarse a mi lado como de costumbre, se paró detrás del sofá, apoyó la barbilla en mi cabeza y me rodeó la cintura con los brazos en un gesto sumamente posesivo. Dime, o mejor dicho, ¿estás segura de que Damián va a morder el anzuelo? Preguntó con voz grave, exhalando su cálido aliento junto a mi oreja. Ya había empezado a llamarme de tú con total naturalidad. Absolutamente, respondí con una sonrisa, apoyando la espalda contra su pecho cálido. Es un codicioso y cree que sigo embobada por él, no va a dejar pasar esta oportunidad. Además, parece que Camila también está tirando de los hilos desde las sombras. Él guardó silencio unos instantes antes de estrecharme un poco más entre sus brazos. Sus manos grandes y cálidas envolvían las mías por completo. Entonces, ten mucho cuidado, me pidió con un tono cargado de preocupación y de furia contenida al pensar en Damián y Camila. No permitas que te hagan ningún daño. Lo miré y sentí un vuelco en el corazón. Me cuidaba con una sinceridad absoluta. Descansa, ya lo sé, entrelacé mis dedos con los suyos para tranquilizarlo. Teniendo a tu lado, no le temo a nada. La red de amor y venganza que habíamos tejido Adrián y yo se cerraba cada vez con más fuerza. Damián, empujado por las maquinaciones de Camila, empezó a cometer numerosos errores. Comenzó a estafar a la heredera para sacarle más dinero, mientras Camila, devorada por los celos, recopilaba en secreto pruebas de sus fraudes para sacar a la luz la verdad y arrebatarle su estatus junto a la rica joven. Jamás sospechó que todo formaba parte de nuestro tablero. Llegó el día decisivo. Se trataba de una gala exclusiva donde Damián planeaba pedirle matrimonio a la heredera, hija del magnate que competía directamente con la empresa de mi padre. Camila, siguiendo al pie de la letra mi estrategia, se encargó de recopilar las grabaciones de las fechorías de Damián y se disponía a desenmascararlo en pleno evento para quedarse con el botín social. Durante la celebración, justo cuando Damián se hincaba sobre una rodilla con un deslumbrante anillo de diamantes en la mano para pedirle matrimonio a la joven, Camila irrumpió desde el fondo de la sala armada con un proyector portátil. Con una sonrisa de absoluta suficiencia y arrogancia, proyectó sobre una de las paredes principales todas las pruebas incriminatorias de las estafas que Damián había perpetrado contra mí, contra mi familia y las mentiras que le había contado a su prometida. El salón estalló en un caos absoluto. Murmullos y exclamaciones de asombro volaban por todas partes como abejas alborotadas. La heredera sufrió un impacto tremendo con el rostro completamente pálido, mientras sus padres se ponían de pie furiosos. Damián perdió todo el color, inmóvil en el suelo, incapaz de dar crédito a que su farsa hubiera quedado expuesta de una manera tan patética.
En medio del alboroto, Camila se giró hacia mí con una expresión de triunfo y soberbia, esperando mi aprobación. Estaba convencida de que me había hecho un gran favor y que ahora yo correría a rescatar a Damián, dejándole el camino libre para quedarse con él tras su humillación pública. Sin embargo, me limité a dedicarle una sonrisa gélida que le recorrió la espalda como un escalofrío. Camila, le dije con un tono afilado y cortante como una cuchilla. ¿De verdad crees que has ganado? Camila se sobresaltó. Me clavó una mirada llena de desconcierto, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. En ese preciso instante, una figura alta y firme apareció a mi lado. Adrián. Me tomó de la mano y la apretó con fuerza. Su rostro reflejaba una frialdad aterradora y sus ojos miraban a Damián y a Camila con un desprecio absoluto. Damián, dijo Adrián con una voz grave y llena de poder que resonó por todo el salón, acallando cualquier murmullo. Has engañado a Valeria y a su familia. Tengo recopiladas todas las pruebas de tus fraudes y de tu apropiación indebida de bienes. Vas a pagar por lo que hiciste. Y no me refiero solo a una demanda civil. Tras decir esto, se giró hacia Camila, y su mirada se volvió aún más gélida, como si quisiera congelarla en el acto. ¿Y tú, Camila? ¿De verdad creíste que podrías ocultármelo? Los mensajes que le enviabas a Damián, las grabaciones que fabricaste a propósito para enemistar a Valeria con sus amigos, y todas las veces que difundiste rumores maliciosos sobre ella, lo sé absolutamente todo. Tu plan para traicionarlo y robarle el puesto a la heredera ya estaba previsto en la palma de mi mano. Camila se puso pálida como un cadáver, se quedó petrificada, incapaz de articular palabra. Jamás se imaginó que Adrián lo supiera todo. No cabía en su cabeza que la persona a la que pretendía manipular hubiera terminado por desenmascararla. Todo su castillo de naipes se derrumbó en un abrir y cerrar de ojos. No puede ser. Gritó Camila con el rostro desfigurado por el pánico, intentando negarlo todo de forma desesperada. ¿Cómo has podido enterarte de esto? ¿Quién diablos eres tú? Hay cosas que no hace falta decir en voz alta para conocerlas, respondió Adrián con una mirada repleta de soberbia e indiferencia. ¿Creíste de verdad que podías burlarme? Nunca subestimes mis capacidades. De inmediato, la policía hizo acto de presencia y procedió a la detención de Damián. Cargando con cargos de fraude y apropiación indebida de bienes, tendría que enfrentarse a una condena justa y a un futuro completamente oscuro. En cuanto a Camila, Adrián se había encargado de reunir cada una de las pruebas sobre sus actos de difamación, hostigamiento y complicidad en estafas, sin dejar escapar un solo detalle. Tampoco logró escapar de la justicia y tendría que pagar por todos sus crímenes. Observé cómo la policía se llevaba a Damián y a Camila. En mi pecho se mezclaba una sensación de satisfacción y un ligero vacío, como si un enorme peso por fin se hubiera desvanecido. La venganza se había consumado, pero el camino por delante aún era largo, y sabía perfectamente que esto era solo el principio. Una vez que Damián y Camila fueron arrestados, Adrián y yo regresamos a la mansión. El ambiente en la casa era de una quietud absoluta, muy distinta al bullicio y al caos de la fiesta. Me dejé caer en el sofá y exhalé un suspiro aliviado pero cargado de agotamiento. Todo ha terminado por fin. Siento como si me hubiera quitado una carga de 1000 toneladas de encima. Adrián se sentó a mi lado, me atrajo hacia su pecho y me envolvió en un abrazo suave. Su mano grande y cálida comenzó a acariciar mi espalda con ternura. Dime, ¿no estás feliz? Lo miré con los ojos anegados en lágrimas. No es que no sea feliz. Es solo que me siento un poco vacía. Durante todo este tiempo solo pensaba en la venganza. Ahora que todo ha concluido, no sé qué hacer con mi vida. Es como si hubiera perdido mi propósito. Él me estrechó un poco más contra su cuerpo mientras su voz cálida y profunda me envolvía. Me tienes a mí. No tienes de qué preocuparte. Todo estará bien. Apoyé la cabeza en su hombro, sintiendo su calor y su firmeza. Su distintiva fragancia masculina me rodeaba por completo, proporcionándome una sensación de seguridad absoluta. Adrián, ¿de verdad me crees? ¿Crees en mi historia de haber vuelto a la vida, en todo lo que te conté sobre mi otra existencia? Él guardó silencio unos instantes antes de asentir levemente y besar la coronilla de mi cabeza. Al principio no lo creía. Cuando empezaste a contarme todo aquello, pensé que te habías vuelto loca.
Pero luego cuando mencionaste detalles que solo yo conocía, miedos que jamás le había revelado a nadie y los momentos más solitarios de mi pasado, de entonces lo creí. Comprendí que no pertenecías a este tiempo. Eras mía, de vuelta desde otra vida. Levanté la vista para buscar sus ojos. ¿Tú también recuerdas la vida pasada? ¿Pasaste por lo mismo que yo? Adrián exhaló un suspiro pesado. Esos recuerdos pasaban por mi mente como si fueran un sueño. Una pesadilla horrible. Sobre mi muerte. Sobre mi soledad. Y sobre tu partida. Vi tu imagen en aquella casa llena de tus fotografías, con manchas de sangre esparcidas por el suelo. Había muerto. Por tu culpa. Me abrazó con más fuerza mientras su voz temblaba ligeramente por el dolor. Cuando desapareciste sentí que el mundo entero se venía abajo. No podía vivir sin ti. Pensé que si tú no estabas, ya no tenía ninguna razón para seguir existiendo. Elegí la muerte para liberarme de ese suplicio. Mi corazón se derritió por completo. Resulta que él también había sufrido el mismo tormento. Me había amado con tanta intensidad que solo por mi huida, había decidido acabar con su propia vida. Lo siento, las lágrimas rodaban libremente por mis mejillas. Fui muy tonta al no darme cuenta de tu amor. Permití que cargaras con tanto sufrimiento. Él secó mis lágrimas con su dedo pulgar, mirándome con una ternura infinita. No pasa nada. Ya estás aquí conmigo. Eso es lo único que importa. Has vuelto a mi lado. Adrián, lo miré fijamente a los ojos con total sinceridad. ¿Desde cuándo me amas? ¿Y por qué decidiste legarme toda tu fortuna en aquella otra vida? Él esbozó una sonrisa tenue, una de esas raras y cálidas sonrisas que borraban por completo su habitual fachada gélida. La primera vez que te vi tenías 16 años. En aquel entonces yo andaba vagando por el patio trasero de tu escuela secundaria, hambriento y sucio, como un vagabundo cualquiera. Me había metido en un contenedor de basura buscando restos de comida. Apareciste tú como un ángel. Me diste 2000 wons, la cantidad más grande que había visto en mi vida, y me dijiste, consigue otro trabajo. No hagas cosas que ni tú mismo disfrutes. Tus palabras salvaron mi existencia. Desde ese mismo instante te amé, me enamoré de ti a primera vista. Eras la única luz en mi mundo tenebroso. Hizo una pausa breve con la mirada impregnada de una profunda dulzura mientras se perdía en sus propios recuerdos. En la vida pasada intenté reprimir mis sentimientos. Creía que no te merecía. Pero no podía soportar verte sufrir. Por eso te lo dejé todo con la esperanza de que pudieras vivir una vida feliz y tranquila en alguna parte. Jamás imaginé que tendría la oportunidad de renacer, de volver a encontrarte y de que tú me buscaras a mí. Mis lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez eran de pura felicidad. Resulta que su amor por mí era profundo y antiguo, germinado desde mis días de inocente juventud. ¿Entonces hay algo más que quieras decirme? Pregunté con la voz estrangulada por la emoción y el corazón latiendo desbocado. Adrián me miró con una fijeza sincera y resuelta. Sostuvo mi barbilla con suavidad para que nuestros ojos no se separaran. Valeria, quédate conmigo. Cásate aquí conmigo. Te amaré y te protegeré con todo lo que tengo. Jamás volveré a permitir que sufras la más mínima herida. Serás mía para siempre. Sonreí, un brillo radiante de felicidad iluminaba mi rostro mientras asentía efusivamente una y otra vez. Sí, acepto. Yo también te amo, Adrián. Y nunca más volveré a separarme de tu lado. Organizamos una boda íntima y acogedora, rodeados tan solo de nuestros seres más queridos. Vestía un impecable traje nupcial blanco que brillaba bajo la iluminación, de pie junto a Adrián, sintiéndome la mujer más afortunada del planeta. Él había dejado atrás toda distancia y frialdad, desbordando una ternura inagotable, sus ojos no se apartaban ni un solo segundo de mí. Nuestra vida conyugal transcurrió entre la dulzura y la dicha, pareciendo sacada de un cuento de hadas. Adrián seguía siendo el brillante director general que impulsaba el éxito de la editorial Luz, pero ya no se excedía en el trabajo. Me dedicaba mucho más tiempo a mí y a nuestro hogar. Yo tampoco era aquella chica irresponsable y despreocupada de mi otra vida. Aprendí a amar, a mostrar interés y a cuidar de Adrián.
Me percaté de que todavía arrastraba ciertas inseguridades y complejos sobre su doloroso pasado, así que me esmeraba en colmarlo de elogios y ánimos para que supiera lo extraordinario que era y cuánto merecía ser amado. Cariño, eres el hombre más apuesto y competente que he conocido, le decía con frecuencia mientras compartíamos la cena o cuando me abrazaba. Te amo con toda el alma. Adrián se sonrojaba, pero sus ojos se desbordaban de felicidad como los de un niño al recibir un dulce. Me apretaba contra su cuerpo y me susurraba al oído con su voz grave y almibarada. Yo también te amo, Valeria. Muchísimo. Gracias por haber regresado a mí. Tiempo después, recibí la noticia de que Camila había sido sentenciada a prisión por todos sus delitos. Ya no sentí regocijo, únicamente una profunda paz. Ella misma había elegido su camino y debía asumir las consecuencias. Mi familia también logró recuperar la estabilidad. Con el respaldo de Adrián, mi padre recuperó el dinero estafado y pudimos comprar de nuevo nuestra antigua casa, devolviéndole el prestigio que merecía en los negocios. 5 años más tarde, tuvimos un hijo precioso y lleno de vida. Adrián se convirtió en un padre ejemplar, volcado en el amor y los cuidados del pequeño. Ya no quedaba rastro de su anterior aspereza, sustituida por la cálida madurez de un hombre de familia. Una tarde de atardecer, Adrián y yo nos sentamos en el balcón de la mansión para contemplar cómo la ciudad se encendía con luces mágicas y titilantes. Nuestro hijo jugaba en el jardín y sus risas cristalinas llenaban de alegría el entorno. Oye, apoyé la cabeza en su hombro, absorbiendo el calor de su cuerpo. Nunca te pregunté en la vida pasada, tras mi huida, ¿cómo sobreviviste? Adrián acarició mi cabello y su voz adquirió un matiz nostálgico. Cuando huiste sufrí horrores. Creí que iba a morir y me quité la vida. Pero entonces te vi en peligro, siendo destruida. Comprendí que no podía permitirme morir. Tenía que vivir para protegerte y esperar tu regreso. Se detuvo un momento con la vista perdida en el horizonte. Intenté rescatarte, pero ya era demasiado tarde. Cuando moriste me derrumbé por completo. Te lo dejé todo con el deseo de que pudieras hallar la felicidad en algún rincón del mundo, aunque yo no estuviera. ¿Pero volviste a nacer? Pregunté. No lo sé con certeza, sonrió con un deje de misterio. Tal vez porque mi amor por ti fue tan inmenso que logró desafiar a la muerte misma. O quizás porque al renacer tú, el destino se vio obligado a cambiar conmigo. Las manecillas del tiempo nos reunieron otra vez. Tomé su mano con fuerza y la llevé directamente contra mi corazón. Mi amor, te amo. Él me atrajo hacia sí y besó mi cabeza con devoción. Y yo a ti, mi vida. Te amo más que a mi propia existencia. En lo alto del firmamento, las estrellas comenzaron a brillar como diminutos diamantes. Sabía que en esta vida había hallado mi auténtica felicidad. Un gozo nacido de un amor incondicional, un sentimiento capaz de superar cualquier barrera y cualquier prueba del destino. Un afecto que atesoraría hasta el final de mis días, escribiendo juntos una historia de amor eterna que jamás tendrá fin.